Apocalipsis 1. Algunos se sienten como cuando el niño le rompen su globo, ¿verdad? Después de estos dos predicadores viene Mau Rocha y le rompieron el globo ahí. Pero bueno, pues ni modo. Y todo por el mismo sueldo, hermanos, ¿no? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, por favor, todos juntos. Dice que decía, léalo conmigo, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Señor, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Saben por qué oré rápido, hermanos? Para no darle chance a nadie que se salga, ¿verdad? Porque algunos piensan, ahorita que esté orando me voy. Bueno, ok, hermanos. En este pasaje, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo mandando unas cartas a las iglesias. Debemos de entender que al que más le importa las iglesias es a Él, hermanos, ¿verdad? A Él le importa a la iglesia, cada iglesia, más que al propio pastor. A veces pareciera que no, pareciera como que el pastor es el que la iglesia le importa más, pero no, Cristo está en medio, dice que ahí está Él en medio de la iglesia. Y manda cartas y escoge a 7 iglesias. No eran las únicas, seguro, había más. Hay quienes dicen que estas iglesias representan periodos en la historia, y está bien, si usted quiere creer eso está bien, ¿no? Que la iglesia de Éfeso es la iglesia de tal a tal, de tal año a tal año, esta iglesia tal año a tal año y así. Personalmente yo no comulgo con esa idea, pero usted puede creer lo que sea. Yo más bien creo que el Señor escoge 7 iglesias. Recuerden, la Biblia, el número 7 nos habla de plenitud. Porque en estas iglesias que escogió Él, está representado normalmente el espíritu o el carácter de las iglesias. Por eso tú vas a ver en el capítulo 2, versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Un mensaje para la iglesia de Éfeso, muy particular. Pero a la misma vez en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así en cada iglesia manda un mensaje a la iglesia de Esmirna y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque está escrito para esa iglesia, pero a la misma vez para cada iglesia que es como esa iglesia. Yo soy de la opinión que en todos los tiempos ha habido un Éfeso, una Esmirna, un Pérgamo. Si yo me quedo con el pensamiento de los que dicen que estas iglesias representan periodos a lo largo de la historia, entonces ya estoy agüitado. Porque entonces seríamos la Odisea, ¿verdad? Así dicen. Entonces ya para qué buscar al Señor, hermanos. Ya para qué buscar un avivamiento y echarle ganas, y ya no vamos a hacer más que nada, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si mi pueblo se humillare, y Dios no cambia, hermanos, y Dios puede bendecir a una persona, una familia, una iglesia, un pueblo que se humilla, ¿verdad? Y sí hay esperanza. Entonces escribe cartas a estas 7 iglesias que representan, cada una de ellas, el espíritu de iglesias igual que ella. Yo creo que cada iglesia el Señor la conoce y la identifica de cierta manera, y la iglesia se da a conocer, y la iglesia tiene un carácter y un espíritu. Por ejemplo, si habláramos de la iglesia de Corinto, ¿cómo la calificaríamos nosotros, hermanos? Como una iglesia carnal, ¿no es cierto? Una iglesia con tantos problemas. Si pensamos en las iglesias de Macedonia, automáticamente nos viene cuál es el espíritu de esa iglesia, su carácter. Una iglesia, iglesias generosas, iglesias que dan. No hay conferencia misionera donde no se hable de las iglesias de Macedonia.
Y así, si tú piensas en cada iglesia como la de los Gálatas, tú sabes ahí el conflicto doctrinal que estaba pasando, ¿verdad? Y cada iglesia el Señor la conoce. Y el Señor, conociendo estas iglesias, manda un mensaje. Y dice que escribe al ángel de la iglesia. Ahora, otra vez, usted tendrá su interpretación, pero basando en ángel como enviado, como mensajero, perdón, yo tengo que creer, hermanos, que se escribe al pastor de la iglesia. Porque lo que una iglesia es, siempre será lo que el pastor es. Es muy cruel y es muy injusto culpar a una iglesia de lo que es, de parte del pastor mismo, sin él hacer un examen, porque la iglesia es el reflejo de él, ¿no? Y a veces pareciera que queremos a través de predicaciones y todo, tachar los defectos de la iglesia y lo que no hace y lo que no es y esto y aquello, para acallar nuestra propia conciencia, ¿verdad? De entender que lo que la iglesia es lo que el pastor es. Lo digo con todo respeto y para el Señor, pero si esta iglesia da para misiones, es porque el pastor nos ha enseñado eso. Si esta iglesia tiene un énfasis misionero, como dice la Biblia que debe de ser, cada iglesia debe tenerlo, es porque así es, ¿no? Una iglesia que tiene apatía, pues nada más habla de un pastor apático. Una iglesia que no quiere nada con misiones, es que detrás del púlpito hay alguien que no quiere nada para misiones. Entonces, el Señor manda el mensaje a la iglesia, pero responsabiliza al que está al frente de la iglesia, a ese mensajero, a ese ángel. Ahora, aquí vemos a estas iglesias y en ellas el Señor reconoce algunas cosas y tú lees, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 2, donde dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado que dicen ser apóstoles si no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa iglesia, por ejemplo, menciona el Señor sus virtudes, porque el Señor no niega las virtudes de cada iglesia. Él reconoce las cosas buenas de cada iglesia. Pero pareciera ser que en la mayoría de estas iglesias lo más sobresaliente no son sus virtudes, sino hay algo que al corazón del Señor le pesa. Versículo 4, pero yo les comento a los jóvenes en Apocalipsis que ese pero es como diciendo: todo esto es verdad, lo reconozco, eres una iglesia fiel, una iglesia trabajas arduamente, etcétera, etcétera, pero ese pero es el reconocimiento de esto, pero como diciendo: esto que te voy a decir para mí hubiera sido más importante. Entonces, déjenme señalar algunas cosas. La primera, hermanos, aquí en el versículo 4, todos juntos leamos, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El reproche que el Señor da a la iglesia de Éfeso es porque dejó su primer amor. Ahora, algunos dicen que el primer amor es el primer sentimiento de cuando fuiste salvo. Y está bien si usted lo quiere creer así. Por ejemplo, para mí, mi esposa, cuando yo la conocí y nos casamos, yo sentía mariposas en la panza, ¿verdad? ¿Usted también sintió mariposas? Ahora, después de los años, yo siento más agruras que mariposa, ¿verdad? Ya sé, pastor. Pero para mí mi esposa es mi vida, ¿no? Se convirtió en algo que no era. Ya no es el sentimentalismo, ahora es algo plus, algo grande, ¿no? Y sí, cuando somos salvos, sentimos, pero primer amor no se refiere a ese primer sentimiento. Primer amor se refiere a que Cristo es primero, hermanos. Pareciera una contradicción porque el versículo 2 y 3 muestra una iglesia que es bien trabajadora, que todos quisiéramos, así una iglesia paciente, que rechaza
las cosas incorrectas, los falsos profetas, sufrida, y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pareciera que es una iglesia amorosa, una iglesia con amor, porque ha trabajado arduamente por amor de su nombre. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pareciera que el Señor está describiendo a muchas iglesias fundamentales, hermanos, donde creemos que es más importante, y no me malentienda, la obra de Dios que Dios. Donde creemos que es más importante lo que yo puedo hacer que lo que Dios hace. Donde estamos tan entrados y queremos comprobar a todos y demostrar quiénes somos y qué podemos, que descuidamos el corazón, ¿verdad? Una iglesia muy trabajadora. Una iglesia, ¿se puede ganar almas 3-4 horas sin comunión con Cristo? Sí. ¿Se puede predicar sin caminar con Cristo? Sí. ¿Se puede estar ocupado todo el día en la obra del Señor sin una comunión con Cristo? Sí, hermanos. Y el Señor no está impactado con lo que tú y yo podemos hacer. Él principalmente, más que lo que hacemos, Él quiere una relación con nosotros, hermanos. Es como el hombre que trabaja y se va a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche y nunca está en la casa, nunca habla con los hijos, nunca ve a la esposa. Todos los días trabaja y 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 comprando cosas allí, dando juguetes y dando regalos, y hay todo, y la esposa y los hijos le hacen un reclamo, mi amor, es que no te veo, papá, es que no estás, y es que ustedes no entienden, yo los amo, por eso hago lo que hago. Yo así me mato trabajando porque los amo. Y adentro de esa esposa o esos hijos surge un clamor diciendo, pero te queremos a ti. Y tal pareciera, hermanos, que el reclamo de Cristo contra la iglesia de Éfeso es el mismo. Yo te quiero a ti. Yo quiero tu corazón. Yo quiero comunión. Quiero plática. Hermano, Dios no nos necesita. Nos permite ser útiles. Pero más que lo que podemos hacer, Él nos quiere a nosotros, hermanos. Una iglesia donde Cristo no es lo primero, hermanos. Ahora, en el mensaje a Esmirna, vemos a una iglesia, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Primero vimos una iglesia que parece que ama a Dios, pero más bien ama la obra de Dios que al Dios de la obra. Como Elí. No le importó todo lo que sus hijos hacían contra Dios, pero cuando se llevaron el arca, cae hacia atrás, se desnuca. Parecía que amaba al Dios del arca, pero en realidad amaba al arca de Dios. Y Dios es más importante que todo lo que hagamos. Número 2, una iglesia en tribulación, una iglesia con problemas. Dice, conozco tu tribulación, tu pobreza. Y ahí entre paréntesis el Señor le hace saber, pero tú eres rico. Porque mira, hermano, la calidad de su iglesia no tiene que ver con el tamaño de su templo, hermanos. Cada iglesia delante de Dios es igual de valiosa, ¿verdad? Hay hermanos que piensan, no, es que nosotros ahí estamos en el ranchito y nadie nos conoce. Dios lo conoce, hermanos. Su iglesia vale igual y tanto como cualquiera. No importa si está ahí en techos de palma, ¿verdad? No importa si las paredes son de lo que usan ahí en la Huasteca con lodo. No importa, de otate, su iglesia es tan valiosa. Él ve a los candeleros de oro, hermanos. Y gloria al Señor que Él puede ver a esa iglesia formada de tanta gente imperfecta como yo y usted, de oro, ¿verdad? Sin mancha. Entonces no minimice la gran iglesia que usted tiene, hermanos. No piense menos porque tiene menos dinero. No piense menos porque nadie lo conoce. Su iglesia tiene las mismas cosas que cualquier iglesia para hacer la gran comisión.
Tiene la autoridad del Señor, tiene la presencia del Señor, tiene la palabra de Dios, tiene el evangelio que es por Dios para salvación, tiene el Espíritu Santo, tiene la oración. ¿Qué más, hermanos? Lo demás el Señor lo hará. Igual hay pastores que se minimizan. Es que yo soy el pastor laico. Mire, quizá no tuvo la oportunidad de estudiar. Eso no impide que estudie ahora, ¿verdad? Que aprenda más y cosas. Pero quítese eso, usted es un pastor, hermano, ¿sí? No, lo que le da a alguien el derecho es el llamamiento, hermanos. Lo que a alguien le da el derecho es su caminar con Dios. El colegio que de aquí o de allá y el título es secundario, hermanos. A veces eso nos puede más bien afectar. Ningún colegio sustituye el caminar con Dios, hermano. Entonces, no minimice su iglesia, no se minimice usted, échele ganas, usted puede hacer algo grande para con Dios. Ahora, Dios nunca dijo que sería fácil. Va a haber tribulación, va a haber problemas. Y mira, yo pienso en los hermanos de los países árabes, en los países de Asia, en la India y otros lugares, padeciendo tremendamente. A tal grado que ellos creen que están en la tribulación. Y llegamos los teólogos de Occidente y les decimos que son ignorantes porque no están en la tribulación. Quizá no está bien su escatología, pero están en la tribulación, hermanos. Los matan, los queman vivos, están pagando un precio. Yo sé que no es escatológicamente la tribulación, pero ellos la han vivido toda su vida. Siempre han estado perseguidos, pagando un precio. La verdad, uno de los problemas más grandes de la iglesia puede ser la comodidad, hermanos. El que todo va bien, ¿verdad? Pareciera ser que en vez de ser un trampolín para hacer más, nos apaga y nos quita el fuego. Pero esos hermanos en aquellos lugares padeciendo, y en las montañas también, en Chiapas, gente pagando un precio. Y nadie dijo que sería fácil. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo creo que todos hemos probado los momentos difíciles y el corazón nos engaña. El Señor dice: no temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Personas como Artemio Flores allá, los problemas que han pasado, hermanos en las montañas, iglesias que están pagando un precio, Cristo asegurándoles: yo estoy contigo. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, y dice ahí el versículo 13: conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esa iglesia tenía una ubicación muy difícil, un tipo Vegas, un tipo Cancún, un tipo Oakland o San Francisco, ¿verdad? Lugares donde mora Satanás, de mucha perversidad, de mucho pecado. Pero era una iglesia que ahí estaba echándole ganas. Incluso había un mártir, Antipas, fue muerto. Sin embargo, en el versículo 14, después de decir sus virtudes, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, la frase pocas no significa pequeñas, hermanos. A veces puede ser algo muy poco en ti y en mí, pero es muy grande. Tengo contra ti que retienes a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La reprensión del Señor para esta iglesia es una reprensión por un problema doctrinal. El Señor les dejó la Biblia, les dejó la verdad, y ellos se atrevieron a hacer algo diferente a la verdad, a probar otra cosa, a usar su propio discernimiento, a usar su propia opinión y hacer a un ladito: pues sí, yo sé que la Biblia dice ahí, pero queridos hermanos, la doctrina es vital para el futuro de cada iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios que una casa que permanece es la que oye y hace. Y aquí esta iglesia permitió doctrinas entrando, doctrinas afectando, y el apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Y es increíble, hermanos, cuántas veces el diablo puede lograr que doctrina falsa se introduzca entre las iglesias, ¿verdad? Porque no tenemos cuidado de lo que leemos, de lo que oímos. Pensamos cosas como la música y creemos que, pues a mí me gusta. Yo creo que es un error escoger la música que a mí me gusta. Yo creo que debe ser la música que a él le gusta, ¿no? Escogemos cantantes porque suenan bonito, porque me hacen sentir aquí, ay, ¿verdad? Pues José también hace sentir así, ¿no? Algunos tienen a Adrián Romero y a Marcos Witt, y es lo que se canta en las iglesias. Y mire, no voy a hablar en contra de ay, quiero, pero no, mejor no. Pero mucha de la música en nuestras iglesias bautistas fundamentales está bien devaluada, hermanos. ¿Sí se entiende la palabra devaluada? Bueno, a los que somos del pueblo, bien chafa, ¿no? ¿Sí? Y luego hay quienes dicen, es que, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Es que qué tiempos estamos viviendo. Tú lee la adoración de los seres vivientes, decían santo, santo, santo. Ve su cántico y ahí está metida doctrina, hermanos. Hablan de la eternidad del Señor, la omnipotencia del Señor, la segunda venida, su inmutabilidad, su santidad. Ahí está metida doctrina, hermanos. Falsa doctrina entra por música que no es correcta. Falsa doctrina entra por libros que no son correctos. Por tener personas ahí en el ministerio que pues es que él sabe algunas cosas, pero viene de aquí o viene de allá. Queridos hermanos, el Señor nos ha dejado un libro no con opiniones, con verdades absolutas, hermanos. No ideas, no filosofías. Me da tristeza decirlo, pero en los últimos meses he oído de pastores bautistas que ya están enseñando a que debemos vivir bajo la ley también. No voy a mencionar a nadie, pero ya está pasando eso. Personas que usted conoce quizá. Uno de ellos me decía, pero hermano Rocha, es que la ley está viva, la ley no ha muerto. Le digo, tienes razón, la ley está viva, pero Romanos 7 dice que yo estoy muerto. Yo estoy muerto a la ley. Romanos 7 dice que yo ahora soy de otro esposo. Mi esposo se llama Cristo, no tengo dos esposos. Sí, la ley estará viva, pero no es para vivirla nosotros, porque ya nuestra vida es para Cristo, hermanos. Vivir para Él, agradarlo a Él. Pero a veces, hermanos, son cansados y no los justifico porque confundimos doctrinas con ideas. Porque predicamos tan duramente en cosas así que les hicimos creer que eran doctrina y no eran más que ideas. Y hay hermanos cansados a veces de la forma como los fundamentales decimos las cosas. Por ejemplo, y no voy a entrar en detalles, pero la camisa, ¿sí? Entra una mujer no muy bien vestida y no le decimos, es que tienes corazón de ramera. ¿Cómo sabe que tiene corazón de ramera? Cuando se graduó mi hija vinieron mis 8 hermanas. Tengo 8 hermanas. No sabe lo que es vivir con 8 hermanas, ¿verdad? Y me hablaron, mijo, ¿cómo voy vestido? ¿Cómo voy vestida? Yo les dije, como normal, como te vistes, vente. Vinieron y estaban en mi casa, se arreglaron y salían, pastor, y me decían, ¿cómo me veo? ¿Estoy bien así para ir a la iglesia? Está bien, no te preocupes, son inconversas. Para ellas creyeron que lo más decente es pues no mostrar nada, y unas venían con pantalón, ¿verdad? Otras venían mostrando poquito su espalda, etcétera. Ellas no van nunca hacia las fiestas, ellas van diferentes. Pero nadie me puede decir que ellas tienen corazón de ramera, hermano, yo las conozco. Y a veces querer enseñar algo doctrinalmente usando malos versículos, en vez de causar un efecto, dañamos. Y hemos confundido
lo que significa separación con consagración. Porque fuimos buenos para decir esto no, y 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 esto no. Como hermano Bob Smith dijo, un hombre le dijo, mi burro es cristiano porque no fuma y no toma. Perdón, dijo Bob Smith, mi burro también es cristiano porque tampoco fuma y tampoco toma. Porque él decía, yo soy buen cristiano, no fumo y no tomo. Y no me malentienda, hay cosas que debemos separarnos, pero separación nunca es consagración, hermanos. Cualquiera se puede separar de lo malo, pero no cualquiera se acerca a Cristo, hermanos. Y entonces vienen doctrinas y empezamos a afectar y empezamos a dañar, como el pastor dijo, y nos equivocamos en manera de edificar a la gente. Y aquí una iglesia con problema doctrinal abrió las puertas. Mire ahí capítulo 2, versículo 18, por favor. Escribe a la iglesia en Teatira, versículo 19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, y diríamos, qué tremenda iglesia. Yo quiero una iglesia así, con amor, fe, servicio, paciencia. Pero nos encontramos con el versículo 20, ¿qué dice, hermanos? Pero, esto anula o afecta más. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Lo que el Señor le señala a esta iglesia es que era una iglesia tolerante. Toleras. Tolerar es como mis dedos que están pegados abajo, pero arriba están despegados. Si suben mis dedos 1 metro más, la separación va a ser más grande. La iglesia, hermanos, no es legislativa. La iglesia es ejecutiva. Quien legisló lo que es bueno y lo que es malo es Cristo, hermanos. Lo que es agradable, lo que es desagradable, lo dijo Cristo. No debemos nosotros ser tolerantes hacia lo que a Cristo no le agrada. La tolerancia es pecado. Aquí toleraban es peligrosa. Aquí toleraban a una mujer que después se pagó el precio, y muchas veces, hermanos, empezamos a decir, bueno, es que vivimos en otros tiempos. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene aquello? Además, mire, ese pastor predicaba tan duro y cayó en inmoralidad, y ahora, ¿para qué ser tan exagerados? Y nos vamos de ese extremo al otro extremo, ¿verdad? Y ahora ya no somos tan legalistas, ahora vivimos en la gracia y todo se vale y todo se permite. Queridos hermanos, vuelvo a decir, aquí tenemos el parámetro de vida para lo que debemos vestir, para los lugares que debemos ir o no ir, la música que debemos escuchar, cómo deben andar nuestros hijos y cómo no, con quién juntarse y con quién no juntarse. No se trata de nuestra opinión. La tolerancia es peligrosa, hermanos. Bueno, empezamos a tolerar ahí al hermanito que, pues, si le digo lo voy a lastimar, ¿verdad? Bien rockero el hermanito, pero ahí está tocando la guitarra y todo. Hermanos, la tolerancia es peligrosa, ¿eh? Es la iglesia del Señor, hermanos. No podemos tratarla con nuestra opinión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere? La música de la iglesia debe ser para Él. La vestimenta de la iglesia debe ser para Él. Todo lo que hacemos debe ser para Él. La tolerancia es como jugar con una cobra. El tolerar con el tiempo provoca aceptar, hermanos. Bueno, es que tenemos ahora otro modo de pensar. ¿Cuál otro modo de pensar? ¿Eh? Volvamos al pasaje, por favor. Ahí en el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Yo conozco, versículo 2, al final del versículo 1, yo conozco tus obras que tienen nombre, de que vives y qué dice, hermanos, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras. Vimos una iglesia que Cristo no es prioridad, una iglesia que ha pagado un precio por Cristo, una iglesia que tiene problemas doctrinales, una iglesia que es tolerante, pero ahora nos encontramos con una iglesia mundana. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives, y declara la sentencia y estás muerto. Ahí se ve el letrero: Iglesia Bautista Fundamental, la más fundamental, primer lugar de fundamentalista, con luces de neón. Tienes nombre de que vives, pero me llega un aroma de putrefacción. Algo huele mal. Tienes nombre que vives y estás muerto. Una iglesia mundana. Dice: lo que sí puedo decir de bien es que tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Una iglesia que ya no entendió cuál era su función. Su función era ser un faro. Dice la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra. El Señor marcó una diferencia entre nosotros y el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Vosotros sois la luz, ellos son el mundo, ustedes la luz. Ellos son la tierra, ustedes son la sal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Una iglesia que le da propaganda a Dios, una iglesia que promociona a Dios. Pero entre más pasa el tiempo, más y más las iglesias se están haciendo mundanas. Incluso ya no hay diferencia entre nuestros jóvenes, en muchos de ellos, a los de afuera. Se peinan igual, se visten igual, hablan igual, van a los mismos lugares, tienen las mismas palabras, el mismo vocabulario, su forma, todo igual. No existe una clara diferencia. Lo normal es que de vez en cuando, sin palabras, alguien se acercara a ti o a la familia o a quien sea y dijera: ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No, nada más algo. Pero ahora ya no se sabe quién es quién. Pareciera como que está surgiendo el problema que pasó ahí en Jueces, donde dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Porque ahora nuestra juventud, hermanos, parece igual o tan mundana que donde estábamos tú y yo cuando fuimos salvos, ¿verdad? Una iglesia mundana, sí está allí, sí cantan y todo, pero ya no hay una diferencia, ya no hace una influencia en el mundo. Y el Señor le llama, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón. De la misma manera como Él va a venir en su segunda venida, así habla a su iglesia: vendré como ladrón. Sí, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Yo sé, queridos hermanos, que entre más pasa el tiempo, la batalla es más fuerte. Ahora con el internet y con tantas cosas es muy difícil ir contracorriente, pero por eso está puesto el pastor con la palabra de Dios para guiar una iglesia a anunciar las virtudes de aquel, hermanos. No podemos creer que estamos bien y haremos bien en convertirnos al mundo, hermanos. El mandamiento es que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Y debe haber una diferencia. Pero somos bien mundanos, ¿verdad? Y yo veo eso, hermanos, lo digo con respeto, no solamente en iglesias en Estados Unidos, en nuestras iglesias en México también, hermanos. Mucha mundanalidad, es increíble ya el nivel de mundo que ha entrado en nuestras iglesias y lo tomamos como normal, como que está bien, como que no pasa nada. Es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Luego nos habla de una iglesia con la bendición de Dios, hermanos. La iglesia de Filadelfia, una iglesia con la mano de Dios sobre ella. Y mire, hermano, el secreto de una iglesia no es gente rica, hermanos. El secreto de una iglesia no es tener un gran templo. El secreto de una iglesia es que tenga la bendición de Dios, la aprobación de Dios, la gracia de Dios. Pablo les escribe a los hermanos de Corinto para retarlos a dar. Y les dice, ustedes abundan en palabra, en ciencia, en esto y en aquello, pero yo conozco unas iglesias y yo quisiera que abundaran también en esa gracia. Porque esas iglesias son bien pobres, ni templos tienen, ni camiones tienen, pero tienen algo que es más grande que todo, tienen la gracia de Dios. Y si cada pastor anhelara eso, ¿verdad? Si cada iglesia anhelara eso, si cada familia anhelara eso, la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, más que nos conozca un predicador famoso, más que nos vean en alguna conferencia y acercarnos a alguien, no, hermanos, el favor de Dios, la bendición de Dios, su gracia, porque Él promete que cuando Él abre, ninguno cierra. Pero también dice y advierte que cuando Él cierra, mire, hermano, yo me he gozado estos días con los mensajes y los cantos, no sé usted, pero me pasa muy frecuentemente y lo digo con mucho temor. Y pastor, temo delante de Dios, pero ¿cómo Dios nos ha bendecido, de veras? Yo vengo a mi iglesia aquí y todavía venía la predicación y ya me siento bendecido. Están cantando y ya me siento ministrado. Pasa alguien al especial y algo pasa, ¿verdad? Y luego la predicación. Y yo deseo y Dios me quite antes y tengo temor de que Dios quitara su gracia. Yo sé, el pastor ha buscado a Dios, yo sé. Pero es Dios, hermanos, es su gracia. Y Él promete que cuando Él abre, pero también advierte cuando Él cierra. Cuando Él cierra, tú trae al que quieras. Junta a todos los predicadores más famosos del mundo y nada va a pasar. Porque no tiene que ver con lo tremendo de esos predicadores. Era la gracia de Dios, hermanos. Gracia que se puede quitar. Por eso es tan severo entender el tiempo en que vivimos, porque lo que pasó con Israel fue que el Señor mira a Israel y empieza a llorar sobre Jerusalén, y un llanto de una tristeza, quebranto, carga, mirando la ciudad que él amaba, y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y él empieza a mirar al futuro. Cuando entran allí, destruyen la ciudad, violan mujeres, matan niños, hacen desastre. Y dice, y todo esto porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mire Alemania, dígame si está así, como que, no digo que Dios no bendiga, sí, pero algo ha pasado. Mire Inglaterra, algo ha pasado. Mire Israel, el pueblo del Señor. A mí un hermano que me hablaba sobre la ley me decía, es que la ley es para que nos dé santidad. Le dije, hermano, no, hermano, estás equivocado, hermano. La ley no produce santidad, porque la ley es santa, pero el hombre no. El hombre es carnal, vendido al pecado. Lo que produce santidad es a través del Espíritu Santo, hermanos. Si tú dices que la ley es santidad, produce santidad, entonces mira a Israel. Israel debería ser el pueblo más santo del mundo, y a lo largo de la historia no lo ha sido así. Y bueno, hablando sobre ese tema, ¿no? Y
lo que se necesita no es más que la gracia de Dios, porque Israel ya no tiene eso ahorita. Yo sé que Dios va a cumplir su promesa, no me malentienda. Y eso que dijo el pastor ayer, el pastor Ray Young, el que ahorita enseñó, que allá miran a México con, no sé si es una palabra, envidia, algo así. Eso nos debe dar más carga y más temor. Porque si ese país que hizo tanto por Dios durante tantos años y lo sigue haciendo, algo está pasando, ¿cuánto más nosotros que ni hemos empezado, hermanos? Este tiempo tan especial, Dios obrando, Dios haciendo cosas maravillosas. Por eso la urgencia, queridos hermanos, de entender el tiempo en el que vivimos es la gracia de Dios. Dios ha abierto una puerta. Y mientras Él la tiene abierta, habrá bendición, pero si Él la cierra. Pero si podemos extender eso, hermanos. Dependerá de nuestra respuesta, de cómo respondemos a la gracia y a su favor y a su mano sobre México. No, hermano, no anhele porque hay pastores luego que invitan al predicador famoso para que vea su necesidad. Y no anhele eso, hermanos. Anhele la gracia de Dios, porque cuando Él abre, nadie cierra. Pero cuando Él cierra, llámele al hermano Fernández y a quien quiera. Cuando Él cierra, nadie abre. Y terminamos con la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor llega con la Odisea y no le da ninguna aprobación. Llega directamente a reclamarle su falta de compromiso, su falta de decisión, ni para un lado ni para el otro. Ni eres frío ni caliente. Y a nivel personal, hermanos, creo que la mayoría de los cristianos nos gusta vivir allí, ¿verdad? Ni tan, ni muy, ¿verdad? Bueno, no soy tan entregado, pero tampoco soy mundano. Pues dice Cristo: ojalá fueses. Disculpe mi hermenéutica quizá no bien aplicada, pero yo veo que aquí dice: yo te prefiero frío que en medio. Yo te prefiero bien metido al mundo que medio en el mundo. O no sé cómo se interpretará. Pero Él respeta la sinceridad y Él no respeta la hipocresía. Y como que yo veo que dijera: yo respeto que si te quieres ir al mundo, sinceramente te vayas al mundo, o si eres mío, sinceramente te entregues a mí. Pero que no vivas de manera sin sinceridad, hipócritamente, aquí y allá. Esa actitud de falta de decisión al Señor no le agrada. Le provoca náusea. Le provoca ganas de vomitar. He puesto delante de vosotros la vida o la muerte. Nada más, no hay dos opciones, no hay más opciones. O escoges una o escoges otra, pero no en medio. Si quieren servir a los dioses del otro lado del río, sírvanlos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No hay otra opción, o allá o acá. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, contra mí está. Si dicen que Baal es Dios, váyanse y entréguense con todo su corazón a Baal. Pero si dicen que Jehová es Dios, entonces entréguense con todo su corazón a Jehová. Pero no medio aquí y medio allá, o sí o no. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y nos ha gustado vivir allí, hermanos, porque sí nos ha gustado.
como que nos da algo, ¿verdad? De no estar tan allá, pero bueno, tampoco estoy tan acá. Mi esposa a veces le dan algunas cosas como, tómate estas cápsulas que no sé qué, bromuro de pinaverio y no sé qué de carbono. Usted sabe estas cosas, ¿no? Que luego uno a ciegas se los toma también. No sé si en verdad lo quieren ayudar o matar, pero está bien, ¿no? Y ella me daba unas cosas, se me va el nombre ahorita, ¿cómo se llamaba? Y a ella le caen bien, pero a mí me caen mal, hermanos. Me dan náuseas. Y esa debe ser antes de la comida, y un día se me olvidó y me comí un burrito y luego me tomé eso. Hermano, en 5 minutos me di cuenta de mi error. Una sensación horrible. Íbamos en un carro, le dije al hermano, espérate hermano, déjame, tengo que parar. Unos espasmos musculares y lo que tan rico había sabido fue otra cosa. Dice, te vomitaré en mi boca. Como si el Señor, al pensar en nosotros, nuestras casas y nuestras iglesias, le provocamos algo, una náusea, un espasmo, ¿no? Unas ganas de vomitar. Dios dice, yo estoy en contra de la indecisión, estoy en contra de la falsa compromiso, o eres o no eres. Una iglesia que se jactaba de, oh, lo que hicimos, mira nuestro templo, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y somos acá y somos allá, y hemos hecho y hemos logrado, y nosotros y yo, y nosotros y yo. Y dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, gozándose de las glorias propias, quitándole la gloria al Señor, gozándose de lo pasado sin entender que los mejores años de una iglesia deben de ser los del futuro, hermanos, lo que viene. Y luego alguien tocando a la puerta. Yo creo que este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, hermanos, porque quien está tocando es el mismo que estableció la iglesia, es el mismo que la compró con su sangre, es el mismo que siempre ha querido estar en medio de su iglesia, y ahora en esa iglesia está afuera. ¿Hay iglesias sin la presencia de Dios? Sí las hay. Yo estuve una vez en una allá en Kentucky. Por ejemplo, si viene ciertos días aquí, la iglesia no tiene a nadie, está vacía, está sola. Pero no era esa soledad a la que me refiero, era otro vacío, hermanos. No nada más vacío de gente, un vacío de alma. Gente canta, gente lee la Biblia, gente predica, pero no hay nada. No conozco su iglesia, pero Dios la conoce, hermanos. ¿Cómo la conocerá? Una iglesia mundana, generosa, apática, una iglesia entregada, una iglesia así, una iglesia allá. Pero el mensaje directo va al ángel de la iglesia, haciéndole recordar, mira, no culpes y mates a todos los que están ahí sentados, porque lo que es esa iglesia es por ti, es por ti. Vamos a orar, pastor. Tremendo. Póngase de pie, hermanos. Mire, no sé lo que Dios le habló, pero hay gracia de Dios en tu iglesia. Su bendición, su gracia. Jesús realmente es primero.